Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es el corte informativo de Tele Yucatán Te Informa. Hoy a las 9 de la mañana de este viernes, el huracán Beryl, ahora categoría 1, se localizó a 11 kilómetros al oeste de Valladolid, Yucatán. Se traslada al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora, con vientos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 185 kilómetros por hora. De continuar con su trayectoria, se esperan diferentes efectos en el estado de Yucatán, incluyendo fuertes vientos y lluvia de intensa a torrencial. Se recomienda seguir informados de la evolución y trayectoria de este fenómeno. Y desde el Centro de Monitoreo del C5I, el gobernador Mauricio Vila Dosal, junto con más de 170 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, realiza labores de vigilancia del paso del huracán Beryl por el estado de Yucatán. Veamos. Muy buenos días, nos encontramos aquí en el Centro de Monitoreo C5I de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí estamos con alrededor de 170 elementos monitoreando el paso del huracán en todo el estado de Yucatán. Ya tenemos los primeros efectos, principalmente en el oriente del estado. Los municipios de Temax, de Tizimín, de Valladolid ya están empezando a sentir los primeros estragos ya prácticamente desde hace una hora. Se reportan ya cortes de luz, fallas en la energía eléctrica en estos municipios. Hay que estar muy pendientes porque el huracán nos va a estar atravesando durante las próximas horas todo el estado. Ya están los efectos en el oriente, empezarán poco a poco a ir avanzando, así que recuerden que estamos en alerta roja. Es momento de estar en casa, es momento de seguir las indicaciones y es momento también de ayudarnos los unos a los otros. Desde aquí, desde el centro de monitoreo, podemos estar monitoreando no solamente el paso del huracán, sino las cámaras de todo el estado, y recuerden que los números del 911 están para ayudarles, para atenderles. Recuerden utilizarlos con responsabilidad y bueno, pues vamos a estar aquí todo el día monitoreando el paso de este huracán. Recuerden que están los refugios disponibles y que ahí se les puede atender, hay comida, hay gente que les atienda y hay servicios médicos también. Les vamos a seguir manteniendo informados y todos a cuidarnos. Y también les recordamos que ante la presencia del huracán Beryl categoría 1, el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales se ha emitido alerta roja para los 106 municipios del estado de Yucatán. La alerta roja, de acuerdo a los 5 niveles de alerta de huracanes, significa afectación máxima y que un ciclón tropical ya afecta a la comunidad. También les recordamos que en el Diario Oficial del Gobierno del Estado se publicó el decreto 787-2024 que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas como medida temporal de prevención sanitaria por el caso del huracán Beryl en la entidad y sus posibles afectaciones. El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó el decreto que dispone que los establecimientos y locales autorizados para la venta de bebidas alcohólicas tendrán prohibida su venta y no se permitirá su consumo a partir de este viernes. La persona física o moral que infrinja lo dispuesto por este decreto recibirá las sanciones administrativas o penales previstas en los ordenamientos aplicables que correspondan. Y también el gobierno del estado informó que el servicio de todas las rutas del sistema de transporte va y ven se suspenderán a partir del primer minuto de este viernes. Por lo tanto, la ruta Héroes Ciudadanos es la única que mantendrá operaciones para trasladar a personal de salud y de seguridad. Además, la podrán utilizar de forma gratuita todas las personas que por alguna razón extraordinaria tengan que salir de casa o se encuentren en peligro en las calles. Mascotas y animales de compañía podrán subir a las unidades de esta ruta para que todos se encuentren seguros. El servicio del transporte público se reanudará cuando las condiciones climatológicas lo permitan. También le platico que la ciudad de Mérida amaneció vacía en las primeras horas de la mañana de este viernes 5 de julio, a la espera del huracán Beryl con lluvias y vientos intermitentes. Algunos edificios y comercios han cubierto sus vidrios y fachadas ante la expectativa de los efectos del huracán en la capital del estado. Les recordamos que deben mantenerse todos en sus domicilios o en lugares donde se sientan seguros ante la expectativa de cómo pueda desarrollarse este evento. Les pedimos el favor de mantenerse informados a través de las autoridades correspondientes y fuentes oficiales.
Las 9 hojas cabiletie viernes sutuna le chakikal berilo sunatun wa emumuk taktik categoría 1. La que le sutukil gelo 11 kilómetros yanik tiu chikinil ukahil saki tulumil Yucatán wa Valladolid tanuchaik be wa uchamal be utiatun shaman chikinil 26 kilómetros tihupel hora uchichilubinutal yete uyikalobe ichil 140 kilómetros tihupel hora Tactun Hachukamile Kuchukik tak 185 kilómetros tihupel hora. Este Beitun Shan, Uchiktun, Uyila Altunats Aleti Chakik Alberilo, categoría 1, Beyanik Tilesutukila, Unuk Besahil, Usatanta, Chakikalo, sistema de alerta temprana, Tujetza, Uyanta, Chak Sahben, Silil, Tiale 106, Upele Mektan Kahilo, Yamuitulumil, Yucatane, Kapataktun, Ukarantigomak. Esta ha sido la información hasta el momento aquí en Tele Yucatán Te Informa. Estaremos pendientes al desarrollo de los acontecimientos por el paso del huracán Beryl. Hasta pronto.